Pues vamos a empezar con la palabra del día de hoy. Y el título es No le des lugar al diablo. Y vamos a ver ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 26 y 27. Efesios 4, versículos 26 y 27. Amén. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No sé, tú traes ahí la versión. ¿Ya la cerraste? La mujer que el Señor nos dio. Efesios 4, 26 y 27. Lenguaje actual. 23 y 24. 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. En el lenguaje actual dice que el enojo no debe de durar todo el día. Algo que llamó mucho mi atención es que la ira es parte de nuestro temperamento. Es normal enfadarse por algo que nos molesta. Ya, no quiero decir con esto de que, no, si te enojas porque algo te molesta, pues ya estás destituido del reino de los cielos. No. Si te molestas, es normal, porque como seres humanos nos enojamos. Aquí en la Biblia, si han leído ustedes, ¿cuántas veces se enojó el Señor Jesucristo? Varias. Se enojó porque pues, la gente lo buscaba nada más para alimentarse. Se enojó porque hicieron de la casa de su padre un mercado. Se enojó con los discípulos cuando no oraron con él. ¿Sí? Eso les compartí el viernes que tuvimos la oración. Y el Señor Jesucristo se enojaba. Entonces es normal que como seres humanos nos enojemos. Pero el enojo no debe durar todo el tiempo. Es normal sentirse así a veces, es parte de cómo nos sentimos. Pero somos nosotros los que tenemos que controlarlo, porque a veces dejamos que nos controlen a nosotros. Aquí es donde perdemos el control y surge el conflicto, por lo que debemos tomar medidas decididas que nos permitan hacer lo correcto. No des lugar al diablo, contrólate. Si se dan cuenta de lo que leímos en el versículo 27, dice, no des lugar al diablo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, las emociones son parte de lo que somos y nos hace humanos, pero a menudo dejamos que tomen nuestras decisiones y controlen nuestros pensamientos, lo que nos deprime. Cuando tú te enojas, cuando tú te molestas, cuando te enojas con alguien, y le das lugar al diablo, entra depresión en tu vida. Yo pensé que la gente que estaba en depresión era gente que estaba triste y esto. Y sí es cierto que es porque tienen tristeza, pero ¿sabes por qué tienen tristeza? Porque están enojados con la humanidad. Se esconden en sus casas, se esconden en lugares y no quieren tener contacto con la gente. Se alejan de la gente, se apartan de la gente. ¿Por qué? Porque están enojados con ellos mismos. Y la palabra de Dios dice que no le demos lugar al diablo, que nuestro enojo no dure todo el tiempo. O sea, sí tenemos permitido enojarnos, pero no tenemos que vivir enojados todo el tiempo. Yo me imagino que ustedes han de conocer gente que está enojada todo el tiempo. Hasta porque pasa una mosca se enojan. O porque el dobladillo del pantalón se les bajó, se enojan. De todo se enoja. Nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a enojarnos porque somos humanos. Pero no le tenemos que dar lugar al diablo.
que nuestro enojo no dure todo el tiempo, que no estemos todo el tiempo resentidos. Y ahorita te voy a enseñar algunos aspectos del porqué. El primer aspecto es controla. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios, fíjate, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía. No nos dio Dios eso, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios quiere que aprendamos a tomar el control de nuestras vidas, aprendamos a dejar de tomar malas decisiones y no dejemos que nuestras emociones controlen quiénes somos. A veces por nuestras emociones decimos cosas que no son correctas. A veces nos sentimos más sabios que otros. A veces nos sentimos que sabemos más que otras personas. Y eso hace a veces que perdamos el respeto por nuestras autoridades. Por ejemplo, mi esposa me decía algo en la semana que estábamos platicando y me decía, yo nunca te vi a ti decirle al pastor Hilario, el pastor que estaba con el que nos tocamos en Querétaro, yo nunca te vi decirle algo contrario. Sí hablabas con él, comentaban cosas, pero nunca te vi que le dijeras, oiga pastor, es que usted está mal en esto y usted es el culpable de esto. No por esto les digo que no me digan nada, ¿no? Pueden decirme, les acepto que me digan algo. Pero yo nunca perdí esa parte. Y había ocasiones que el pastor me hacía cosas muy, muy duras para mi persona. Pero nunca le falté al respeto a mi autoridad. Siempre estuve orando por mi autoridad. Una ocasión el pastor me dijo, Víctor, va a haber ocasiones que me equivoque, pero necesito que me apoyes. Sí, me voy a equivocar porque soy ser humano, pero necesito que me apoyes. Y yo siempre lo apoyé. Las decisiones que tomó, cuando nos cambiamos de terreno, cuando se robaron todo en el terreno, siempre lo apoyé. Siempre lo apoyé. Y tenemos que controlarnos. ¿Por qué? Porque la ira, si no la controlamos, puede convertirse en una ira incontrolable que puede hacernos hacer cosas malas o malas a los demás, y es nuestro deber evitar hacer esto para no caer en pecado. Te vuelvo a decir, como te dije al principio, el enojarse no significa que sea malo. Nos tenemos que enojar. Pregúntele a mi esposa cuántas veces se enoja conmigo. Un montón. Ahí se los paso al costo, ustedes que se quieren casar. Se enoja un montón conmigo. Pero su enojo nunca dura todo el día. Sí se enoja porque no lavo los trastes o porque hago alguna cosa incorrecta o esto. Pero ya después estamos riéndonos, estamos bromeando, estamos platicando, volvemos a retomar eso. En un matrimonio es muy difícil no enojarte. No es fácil. En un noviazgo también, ¿no? No digo que no. Pero cuando convives 24 horas al día, los 7 días de la semana con una persona, a veces se vuelve difícil poder entender a esa persona y esa persona que te entiende a ti. Pero tienes que aprender a controlar ese carácter. Tienes que aprender a controlar eso. Hay veces que te van a decir algo que te va a enojar y a lo mejor no estabas, por ahí decía mi abuela, la olla no estaba para los frijoles, ¿no? A veces no estás para, a veces te dicen hasta en broma y no estás para aguantar en broma y te molestas. Y ya después recapacitas y dices, me lo dijo en broma. No estoy feo, estoy guapo. Pero tienes que aprender a controlarte. Si no te controlas, le vas a dar lugar al diablo. No le des lugar al diablo, perdona. En este caso,
Estoy hablando de algo especial, estoy hablando de un caso específico en el que una persona nos lastimó profundamente y la ira por eso se convirtió en una ira a largo plazo. Hay cosas que parecen imposibles de perdonar, pero Dios mismo nos enseñó y nos enseñó el poder del perdón y cómo este puede traer bendición para nosotros y para las personas que elegimos perdonar. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 26, dice: porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Imagínate, si tú no perdonas a una persona que te ofendió, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. ¿Y el no perdón qué es? Un pecado. Habrá gente que te haga cosas tremendas, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Fíjate, el perdón no es algo que se tome a la ligera. A veces es un proceso que lleva tiempo, dependiendo de la gravedad de nuestra herida, que muchas veces nos cuesta olvidar. No sé si has escuchado a personas que dicen: yo perdono, pero no olvido. Y a la primera oportunidad me la saco para hacérsela. Como cristianos o como hijos de Dios, no debemos de tener ese pensamiento. Nosotros debemos perdonar y olvidar. ¿Es difícil? Sí es difícil. Yo no te voy a decir que no. Sí es difícil. Porque en mi caso me han hecho cosas que tengo que perdonar. Me han dicho cosas que tengo que perdonar. Si yo no pudiera o no tuviera esa facilidad o Dios no me diera esa facilidad de perdonar, mucha gente que me ha lastimado con palabras que me han dicho, ya ahorita yo le hubiera dicho al Señor: ¿sabes qué? ¿Te las llevas o te las mando? Pero el Señor me ha enseñado a que tengo que perdonar. Hay veces que hay palabras, hay situaciones o hay actitudes de ciertas personas que tú dices: ¿cómo voy a perdonar esto? En el trabajo hay gente que te mete el pie para que no avances. En la escuela hay gente que hace cosas que no son correctas para que tú no puedas hacer bien tus trabajos o hacerte quedar mal con el profesor. En la vida cristiana hay gente que se la pasa hablando de ti y va a decir cosas de ti que no le constan, pero como su intelecto supuestamente es muy bueno y es muy sabio, él sabe perfectamente, él sabe más las cosas que el Espíritu Santo sabe de ti. Pero déjame decirte que no es así, porque tú no conoces las intenciones del corazón. El único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a poder hablar de una persona y decir: es que yo sé que Juan Daniel es así, así? Yo lo he visto y yo sé que es así. Y te consta, ¿sabes que eso es lo que él tiene en su corazón? No lo sabemos. Es más, yo no sé lo que están pensando cada uno de ustedes ahorita, porque Dios no me ha dado esa facilidad. No me la ha dado. Y yo creo que no me la da porque si me diera esa facilidad, yo estaría viendo todo el pensamiento y ustedes dirían: hijo, ya están diciendo, oye, ojalá se cae. A ver a qué hora se va. Ni lo hubiéramos invitado, ¿para qué vino? Ni predicar sabe. Por culpa de él está la iglesia como está. Espero no le haya atinado ninguno de sus pensamientos. Pero así pasa. Así pasa. Pero debemos de perdonar todas esas actitudes. Hay que perdonar y olvidar. Diría por ahí mi abuela: dale la vuelta a la página y sigue para adelante. Sigue para adelante. Ya pasó. Lo que pasó, lo que hoy pasemos, lo que hoy vivamos, ya aquí se quedó. Mañana es un nuevo día. Y el Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias. Lo que te hicieron, olvídalo. Ya pasó. Esa persona te deja. Tú ora por él y pide por él. El perdón no es el olvido completo. El perdón es dejar ir el dolor y la amargura. Es dejar ir a la persona que nos lastimó en paz y
y enfocarte en sanarte tú. Tú, la persona que te lastimó, déjala ir en paz, déjala ir. Y tú enfócate en sanarte. Porque hay gente que te hace cosas y ni siquiera te pide una disculpa, ni siquiera te dice, oye, perdón, la regué con lo que te dije. Creo que me sobrepasé de lo que te dije. ¿Por qué? Porque no tienen ese sentimiento para hacerlo. No tienen a Dios en su corazón. Pero tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón y sanamos y decimos, Padre, llévalo en paz, yo lo perdono por lo que me dijo. Si yo hice algo mal en contra de esa persona, perdóname, Padre, porque me equivoqué. Y que siga su camino. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, una de las 7 palabras, ¿cuál fue? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que una persona va a saber lo que está haciendo cuando te lastima? No sabe. Te dice palabras que te lastiman porque no sabe. Aparentemente dice que es muy sabia o muy conocedora o sabe mucho. Porque te has topado con un montón de gente que se dice que sabe más que tú. Te lo aseguro. Y te humillan. Y te menosprecian. Y te pisotean. Pero ¿sabes qué? Hoy te digo que esa persona no se está metiendo contigo. Se está metiendo con Dios. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Le pese a quien le pese, tú y yo somos hijos de Dios. Y eso es lo que le duele al enemigo. Eso es lo que le duele. Que tú y yo somos hijos de Dios y no nos pueden hacer nada. Porque el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Dígame. Los veo muy achicopalados. Así como que no traen ganas de participar hoy. No des lugar al diablo. Haz el bien a tus enemigos. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué me enseñas esas cosas, Señor? ¿Por qué le tengo que hacer bien a mis enemigos? Si ves cómo me están tratando, ¿por qué? Cuando Jesús fue crucificado, toda la gente que gritó crucifícale, toda la gente que lo pateó, lo escupió, lo maldijo, a mucha de esa gente el Señor le hizo un milagro. ¿Qué te esperas tú? Y no estás crucificado. Nada más te dicen, es que tú estás mal. Es que no estás haciendo bien las cosas. Jesús nunca dejó de recordarnos que amemos a nuestro prójimo y hagamos el bien a nuestros enemigos. No dijo que fuera fácil de hacer, pero es menos difícil si caminamos y confiamos completamente en Él. Vamos a ver ahí Lucas, el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 27. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, ¿a quién le está hablando el Señor? A nosotros. Mira el que está al lado tuyo, te está hablando a ti, no te hagas el loco. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Yo cuando estaba viendo esto le decía, Señor, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me pides que ame a mi enemigo y al que me aborrece? Y tristemente en la iglesia cristiana hay gente que te aborrece. Tristemente. Hay gente que te aborrece. Por la razón que tú quieras. Porque el Señor te bendice, porque el Señor no te bendice, porque el Señor te ama, porque el Señor... Por todo te aborrecen. Diría por ahí mi abuela, ¿no? Hasta lo que no comen les hace daño. Y fíjate el Señor lo que nos dice allí en Lucas, ¿no? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Todos, ¿no? Y el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Señor, si no puedo amar a mi esposa, ¿cómo me pides que ame a mi enemigo? Ama a tu enemigo.
Hacer bien a los que os aborrecen. Pero Señor, es que mi vecino, mira, hazle el bien. Si él te echó la basura a tu banqueta o a tu puerta, tú bárrela y recógela, no la eches ahí. Mira, hazle el bien. Nos cuesta soltar algo que realmente nos duele porque no podemos dejar de recordar el dolor que alguien o algo nos ha causado. A veces estamos tan atrapados en la ira y la venganza que nos olvidamos de vivir nuestra vida en paz. Estás tan clavado en quererte vengar de esa persona que te olvidas de vivir tú. Y tu deseo y tu anhelo es nada más ver la manera de cómo se la cobras a esa persona. Y no vives en paz. Todo el día estás pensando cómo hacer una maldad. Todo el día estás pensando qué hacer. Pero me la va a pagar. Mi vecina me la va a pagar. Ahora que haga esto, yo le voy a pedir a Dios que se lo maldiga como maldijo la higuera para que no dé frutos a su árbol. Tú vive tu vida en paz. Tú vive tranquilo. Hacer el bien a nuestros enemigos se trata de crecer, seguir adelante con la vida, dejar de recordar las heridas y enfocarnos en lo que nos hace feliz y nos llena. No siempre podemos aferrarnos a algo o a alguien que nos quita la paz y deja una raíz de amargura que nos impide avanzar y detiene lo más importante de Dios para nuestras vidas, las bendiciones que Él nos quiere dar. Eso detiene las bendiciones. ¿Por qué no tengo bendiciones? ¿Por qué no recibo esto? ¿Por qué no? Porque ahí hay un problema. No estás amando a tu enemigo, ni le estás haciendo bien al que te aborrece. Por eso están detenidas las bendiciones. Por eso perdona y deja ir. No des lugar al diablo. Ora por tus enemigos. O sea, no nada más tengo que amarlos y hacerles el bien. Tengo que orar por mis enemigos. Y a veces me es difícil orar por mi familia. Imagínate orar por mis enemigos. ¿Cuántas veces has orado por tus enemigos? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen. Eso lo dice ahí en Mateo 5:44. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen. Y estas son palabras de Jesús para soltar y vivir nuestras vidas en paz y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Por eso la oración tiene un gran efecto en nosotros. Es tan grande y poderosa que nos puede cambiar de pies a cabeza. También puede hacerlo con cualquiera o esa persona. Cuando tú estás amando a tus enemigos, bendiciendo a los que te maldicen, haciendo bien a los que os aborrecen y oras por los que os ultrajan y os persiguen, lo que estás haciendo también es que esas personas sean sanadas. Y al rato no te van a hacer nada, no te van a decir nada. Allí en Proverbios, no me acuerdo bien exactamente, dice, ¿no? Que a veces cuando guardas silencio es más de sabios que el estar diciendo cosas. A veces los que te dicen un montón de cosas se sienten muy sabios porque te dicen, te avientan media hora de cosas y tú callas. Eres más sabio tú que te callas que el que te está diciendo de cosas. A veces a mí me dice mi esposa, pero ¿por qué tú no les dices y esto y lo otro? ¿Por qué no? Si tú... No des lugar al diablo. Guarda silencio. Porque a veces
puedes decir algo que va a marcar tu vida. Y si en ese momento el Señor te llama y tú dijiste algo que no era correcto, un estorbo para que puedas entrar a la presencia de Dios. Te vuelvo a repetir, yo no digo que no nos vamos a enojar, sí, nos vamos a enojar. Yo a veces me enojo y estoy por dentro así que... Por eso ahorita que no me dicen nada, yo sé, porque ya sé lo que están pensando. No es cierto. Para seguir adelante con nuestra vida debemos trabajar en la oración. Debemos orar por todos aquellos que alguna vez nos han hecho daño de alguna manera o nos han hecho tanto daño que han dejado una semilla de tristeza, ansiedad, amargura o dolor en nuestro corazón. Si comenzamos a orar por estas personas, es posible que se avergüencen de su comportamiento y se arrepientan de sus malas acciones y aprendamos a seguir nuestro camino, agarrados de la mano del Señor y sabiendo que Él nos hará justicia y nos guiará. Dios no nos dejará avergonzados y responderá a todas nuestras oraciones. ¿Tú crees que si no oras por tus enemigos Dios no va a responder? Claro que va a responder. A lo mejor no va a responder como queremos, ¿verdad? Ay, ojalá y se caiga y se tropiece ahorita que va caminando y se caiga. No va a pasar eso. Pero ¿sabes qué sí va a pasar? Que va a llegar un momento en que va a pararse delante de ti y te va a decir, perdóname porque dije cosas que no eran correctas. ¿Y quién va a quedar más avergonzado, tú o él? Pues esa persona. Pero la oración es eficaz. Hay que orar y hay que perseverar en Dios. Ya con esto vamos a terminar. No des lugar al diablo. Pídele al Padre que el Espíritu Santo te lleve. Cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos enojados y resentidos en nuestro corazón, es muy difícil para nosotros entender por qué debemos perdonar y dejar ir a quien nos lastima cuando merecen sentirse como nosotros. Cuando alguien te hace enojar, tú dices, quiero que sienta lo mismo que yo sentí, quiero que viva lo mismo que yo viví. Quiero que lo humillen como me humilló. Y yo le decía al Señor, ¿y yo cuántas veces te he humillado, Señor? ¿Cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces me he enojado contigo porque no me has dado algo? Y tú me sigues amando igual. Tú me perdonas, tú me sanas, tú me restauras. A lo mejor no me das lo que quiero, pero me das lo que necesito. Por eso es mejor, o el mejor bastón, lo mejor que nos va a sostener para esos momentos es acudir a nuestro Señor. No pelearte con esa persona. Acude con el Señor y ponlo en sus manos. Él lo sabe todo y nos da la fuerza y la paz para perdonar. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos consuele y nos fortalezca, que cambie nuestro dolor en alegría. Juan 16, 22. Vamos a ver qué dice ahí. Otra enseñanza del Señor. Juan 16. Dice, también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjate, también vosotros ahora tenéis tristeza. Cuando alguien te hace enojar, cuando alguien te lastima, te hiere, estás triste. Pero el Señor te dice, los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Nadie va a quitar tu gozo. Nadie, lo dice el Señor. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno,
Podemos estar enojados por cada situación que atravesemos en nuestra vida, pero no podemos permitir que ese enojo se convierta en resentimiento, que nos quite la oportunidad de vivir en paz. No podemos dejar que la amargura, se apodere de nosotros y nos quite del corazón nuestra felicidad y esperanza de vivir una vida plena. No podemos darle lugar al diablo. Debemos dejar a todos los que nos hacen daño. Debemos perdonar aunque nos cueste. Debemos buscar a Dios para que nos hable y nos llene de su paz, tranquilidad y alegría, que nos haga olvidar el pasado y nos guíe. Por eso no le debemos dar lugar al diablo. Puedes enojarte, pero no puedes pecar. ¿Cómo vas a pecar si tu enojo dura por toda tu vida? Te puedes enojar. Y hay gente que vive enojada todo el tiempo. Yo conozco a varias personas que se la pasan enojadas todo el tiempo. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debemos vivir de esa manera. Lo único que te puedo decir y te puedo concluir el día de hoy con esta palabra es: no des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. El diablo lo que quiere es que tú pierdas. Pero el Señor quiere que seamos victoriosos, que seamos más que vencedores. Te vas a encontrar mucha gente todavía en tu caminar que te va a hacer la vida de cuadritos. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu primo, hasta el pastor te va a hacer enojar. Pero no des lugar al diablo. Arranca eso. Que no se convierta en una raíz de amargura para tu vida. Sé libre en el nombre de Jesús. Porque es mejor vivir en libertad que estar atados a un recuerdo de maldad. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra que nos permites expresar aquí delante de ti. Señor, a veces nos enojamos y es normal que nos enojemos y nos molestemos. Pero, Señor, no permitas que el enojo dure todo el día. Al contrario, Señor, ayúdanos a perdonar, a olvidar, a orar por nuestros enemigos, a bendecir a los que nos aborrecen, a hacerle bien a aquellas personas que nos hacen mal. No permitas que caigamos en las garras de las mentiras del enemigo, Padre. Somos tus hijos y tú nos has enseñado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si no amamos a nuestro prójimo, es porque no nos amamos nosotros. Perdónanos, Padre, en esta hora si hemos fallado, si hemos hecho cosas equivocadas. Padre, que tu presencia esté con cada uno de nosotros todos los días, Padre, y que aprendamos a soltar a veces esas cosas